Hoy tenemos sobre la mesa una fuente que, bueno, a primera vista podría parecer el antídoto perfecto contra el insomnio. Es el diario oficial La Gaceta de Costa Rica, la edición de hoy, martes 18 de noviembre de 2025. Sí, no suena exactamente como lectura de playa, para nada. Pero aquí está la propuesta. ¿Y si este compendio de decretos, de dictos, fuera en realidad una especie de radiografía inesperada de la nación? Me gusta esa analogía, una radiografía. ¿Qué nos cuenta sobre los conflictos, las prioridades, incluso el futuro de un país en un día? Pues, en un día cualquiera. Es una radiografía, sí, pero una que solo muestra, digamos, los huesos. Vemos la estructura, la decisión final, Claro. pero no vemos el tejido blando, o sea, las negociaciones, las llamadas, toda la presión política que llevó a ese acuerdo en particular. Exacto. La Gaceta nos da el resultado ya formal, pero la historia de verdad, esa a menudo está en lo que no se publica. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? A intentar leer un poco entre líneas. Esa es nuestra misión hoy. Vamos a desenterrar las historias que se esconden en este lenguaje tan técnico. Desde la gran economía de exportación hasta lo más básico. Sí, hasta la gestión del recurso más básico, el agua. Y para empezar, hay una historia que parece sacada de un manual sobre el futuro del trabajo. Ah, ya sé a cuál te refieres. Un choque frontal entre la tecnología y el empleo. Bueno, vamos a desglosar esto. Una historia que, como tantas otras en la economía moderna, empieza con una promesa de eficiencia y termina, bueno, con el futuro de docenas de familias en el aire. Así es. Se trata del Acuerdo Ejecutivo número 0245-2025. Responde a una solicitud de la empresa Grupo Vargas GBS, una compañía que opera bajo el régimen de zona franca. Exacto. Y aquí viene el dato clave. Está pidiendo una disminución del nivel de empleo. Uf, eso de entrada ya suena contradictorio, ¿no? Totalmente. Porque se supone que la gran contraprestación de los beneficios fiscales que reciben estas empresas es, precisamente, la creación y el mantenimiento de empleos. Claro. Por eso cuando una pide reducirlos, el Estado tiene que escuchar con muchísima atención. Y me imagino que dan una justificación muy sólida. Increíblemente directa. Cito textual. Van a iniciar un proceso de automatización en el área de procesos de IFUS grapados. Automatización. La palabra clave. Y con esto esperan incrementar la eficiencia operativa y reducir los tiempos de entrega. Los famosos lead times. ¿Sí? Y el argumento estrella es que la automatización disminuirá errores humanos y aumentará la calidad. Todo suena muy bien, muy del siglo XXI, muy lógico desde el punto de vista empresarial. Hasta que llegas a la última línea de la justificación. El total de 48 trabajadores saldrán de la compañía. 48 personas. 48 familias. Pero es muy revelador cómo lo enmarcan, ¿no? ¿A qué te refieres? No se presentan como la empresa que despide gente para comprar robots. El documento seguro que lo presenta de otra forma, con una contraparte. Totalmente. ¿Argumentan una contraparte positiva? ¿Hablan de una reconversión? Ah, claro. Afirman que gracias a la automatización se podrá reasignar al personal que queda a funciones de mayor valor agregado. Como control de calidad, mantenimiento de los nuevos equipos, exacto, y análisis de datos. Es el discurso clásico de la cuarta revolución industrial. No es una pérdida, es una transformación que va a impulsar el desarrollo profesional. Claro, pero para esas 48 familias, hoy, en este momento, es una pérdida muy concreta. Sin duda. Y aquí es donde vemos la verdadera estrategia del Estado, a través de Procomer. La promotora del comercio exterior. Sí, y su análisis es frío, es pragmático. El documento que citan reconoce que no pueden dejar de considerar factores dinámicos, cambiantes, propios del entorno y realidad empresarial. O sea, que no pueden ir en contra de la tecnología. En otras palabras, saben que no pueden detener este avance. Y se enfrentan a una pregunta terrible. Que ellos mismos plantean en el informe, además. ¿Que es mejor permitir que se recorten estos 48 puestos para asegurar la viabilidad de la empresa a largo plazo? O mantenerse firmes y arriesgarse al cierre definitivo de la empresa. Es una decisión con la que ningún político quiere ser asociado. Para nada. Y lo que no dice este acuerdo, claro, es quién se hace cargo de esas 48 familias. No. La empresa se moderniza, el Estado asegura la inversión a futuro, pero
La red de seguridad social para el trabajador desplazado por un robot no aparece en la Gaceta. Esa es la historia no contada aquí. Es el costo social de la eficiencia que queda fuera del registro oficial. La resolución final es, básicamente, un trueque. Un trueque, exactamente. Se aprueba la solicitud. Ok. El nuevo nivel mínimo de empleo se fija en 250 trabajadores. Pero, a cambio, se le exige a la empresa mantener y ejecutar nuevas inversiones. Ah, ahí está la negociación. Por más de 8.4 millones de dólares para 2027. Es un, te dejo reducir personal ahora, pero me garantizas con millones de dólares que te quedas aquí y sigues creciendo. Es una apuesta, ¿no? El gobierno apuesta a que esa inversión a largo plazo generará eventualmente empleos de mayor calidad o fortalecerá la cadena de suministro local. Pero es una apuesta. Es una apuesta cuyo resultado no veremos en la Gaceta de mañana, sino quizás en la de dentro de 5 o 10 años. Es sacrificar el presente tangible por un futuro prometedor, pero incierto. Exacto. Y bueno, vemos cómo el gobierno negocia el futuro de empleos de alta tecnología, pero al mismo tiempo, en estas mismas páginas, está lidiando con un conflicto mucho más antiguo y fundamental. El agua. ¿Quién tiene derecho a usar el recurso más básico de todos? El agua. Y pasamos de la frialdad de un acuerdo multimillonario a la realidad más terrenal. Sí, porque la Gaceta está inundada, literalmente, de edictos de la Dirección de Agua. Son las solicitudes de concesión, que es el permiso formal para usar agua de un río, una naciente o un pozo. Y el contraste en las escalas es brutal. A ver. Por un lado, te encuentras a personas como Carlos Barquero López o Yerelini Rodríguez Fonseca, allá en Golfito. Ajá. Cada uno está pidiendo 0.05 litros por segundo de una naciente. Es casi nada, lo justo para el consumo de una familia. Se siente muy personal, muy de subsistencia. Sí, y de repente pasas la página y... Y te encuentras con los pesos pesados. Exacto. La Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. 2 solicitudes para perforar pozos que en conjunto buscan casi 73 litros por segundo. 73. Es una locura la diferencia. Es más de 1.400 veces lo que pide la familia de Golfito. Y es para consumo humano, lo que te da una idea de la presión demográfica en el Valle Central. Claro, para abastecer a la población. Luego ves los usos comerciales. Termales Los Laureles en La Fortuna, pidiendo más de 17 litros por segundo de 4 nacientes para su negocio turístico. Ahí está el motor económico del turismo. O la empresa Jéquica en San Carlos, que necesita casi medio litro por segundo para piscicultura. Y el hecho de que todo esto sea público es la clave del sistema, ¿no? Totalmente. La ley exige que se publique para que quienes se consideren lesionados puedan oponerse. La idea es que, si tu vecino de río arriba pide una concesión que te va a dejar el cauce seco, pues tengas la oportunidad de protestar. Un momento. Pero a ver, vemos a una municipalidad pidiendo 73 litros por segundo y a una empresa turística más de 17. Sí. Mientras tanto, a una familia en Golfito le dan 0.05. Existe un riesgo real de que las grandes corporaciones y los gobiernos locales dejen secos a los pequeños usuarios. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se prioriza esto en la práctica? ¿Tiene el mismo peso la solicitud de una familia que la de un complejo hotelero? ¿Y la respuesta no está explícitamente en el edicto? Oficialmente la ley establece un orden de prioridad. Consumo humano primero, luego usos agropecuarios y al final usos industriales o recreativos. Eso en teoría. Claro. En la práctica, la capacidad de presentar estudios técnicos complejos, contratar geólogos, tener abogados que naveguen el sistema, todo eso le da una ventaja enorme a los grandes solicitantes. O sea, no todos parten de la misma línea. Para nada. Estos edictos son el inicio de una carrera, y no todos los corredores parten de la misma línea. Revelan una tensión constante entre el derecho humano al agua y el agua como motor económico. Es una batalla silenciosa que se libra cada día en esas oficinas. Sí. Y mientras estas batallas por los grandes recursos nacionales se desarrollan, la Gaceta también nos muestra lo que pasa a nivel de la CADE. En los municipios. Sí, y hay algunas joyas. Empecemos por Naranjo, donde parece que el control del dinero en efectivo es casi una obsesión. Un tema que podría sonar trivial, pero que en realidad es la base de la confianza de los ciudadanos en su gobierno local. ¿En qué sentido?
Si no puedes confiar en que manejen bien el dinero de la caja chica, ¿cómo vas a confiar en que manejen un presupuesto millonario? Tienes razón. Tengo que admitir que cuando leí el nuevo reglamento de organización de las cajas recaudadoras de Naranjo, me reí un poco. ¿Por qué? Especifican que cada caja tendrá un fondo fijo de 100,000 colones, pero la del parqueo solo 20,000. Mira qué específico. Definen arqueo como una verificación inesperada y si hay un faltante, el cajero tiene 48 horas para cubrirlo de su bolsillo. ¡Wow! Incluso obligan al tesorero a custodiar una copia de las llaves de todas las cajas. Parece un nivel de microgestión increíble. ¿De verdad es necesario llegar a ese detalle o esto nos cuenta una historia de desconfianza? Probablemente ambas cosas. Este nivel de detalle no nace de la teoría, nace de la experiencia. Seguramente de malas experiencias. Claro. Es una respuesta a problemas reales de control interno. Pero lo revelador es que esto demuestra que la lucha contra la corrupción no empieza con grandes discursos, Sino con procedimientos. sino con procedimientos. Con reglas claras sobre quién tiene la llave, quién cuenta el dinero y qué pasa si falta un colón. Es la burocracia en su función más esencial. De la protección del dinero en Naranjo, pasamos a la protección de la memoria en Punta Arenas. Así. Allí acaban de aprobar el reglamento del Archivo Central de la Municipalidad. Y de nuevo, el nivel de detalle es sorprendente. Y aquí vemos una transición fundamental. Un archivo municipal ya no es un sótano polvoriento donde se amontonan papeles viejos. No. El reglamento habla de crear un sistema institucional de archivos, con un grupo asesor que incluye al auditor, al asesor legal, al informático. O sea, elevan la gestión de documentos a una función estratégica. Exacto. Y los requisitos para los depósitos de documentos son súper técnicos. Prohibido fumar o comer, por supuesto, pero también exigen cajas de cartón libres de ácido. Para la conservación. Especifican que los pasillos principales deben tener entre 1 y 1.20 metros de ancho. Y lo más importante, A ver. la necesidad de un repositorio para la conservación de los documentos digitalizados. Esa es la frase clave. La mención de metadatos de digitalización y restricciones de acceso. Nos dice que están pensando en el futuro. Nos dice que no solo están guardando papeles, están gestionando información. Están construyendo la memoria institucional para que un permiso de construcción de 1980 pueda ser consultado en 2080, ya sea en su formato original o digital. Es el Estado invirtiendo en su propio cerebro. En su propia memoria a largo plazo. Y del orden en el dinero y la memoria, nos vamos a la capital, a San José, donde la municipalidad ha decidido regular el sonido. El tema de la pirotecnia. Sí, una nueva política que declara al cantón libre del uso de pólvora y pirotecnia sonora. Pensemos en esto un segundo. Hace 20 años, una propuesta así habría sido impensable. Se habría visto como algo que arruina la fiesta de fin de año. Totalmente. Hoy se aprueba con argumentos técnicos y citando al Colegio de Biólogos. Es un cambio cultural enorme. Y la definición que usan es muy precisa. Se prohíbe todo lo que supere los 85 decibeles. Un umbral técnico. Sí, pero la justificación es lo más potente, porque se aleja de la tradicional prevención de incendios. ¿Y qué dice? Dice explícitamente que el ruido afecta a la niñez con trastorno del espectro autista, a los adultos mayores y a personas con enfermedades cardíacas. Está pensando en las poblaciones vulnerables. Y de forma muy significativa en los animales. Citan directamente al Colegio de Biólogos. Las reacciones a ruidos fuertes representan un problema para muchas especies. Este es un ejemplo perfecto de gobernanza proactiva. ¿Por qué? Porque el gobierno local está respondiendo a una comprensión más amplia y empática de la salud pública y el bienestar. Reconoce que la comunidad no está compuesta solo por adultos sanos, a los que les gusta el ruido, Claro. sino por una diversidad de seres, humanos y no humanos, con diferentes sensibilidades. Se basa en la ciencia y en la empatía para crear una nueva norma de convivencia. Y es interesante ver cómo se cuidan legalmente. ¿Cómo? Aclaran que no prohíben la venta de pirotecnia, porque no tienen la potestad, sino el uso en espacios públicos. Un matiz importante. Y para respaldarlo, citan un fallo judicial anterior a favor de la municipalidad de Curridabat en un caso similar. Están construyendo sobre precedentes. ¿Están haciendo su tarea?
Están alineando su política local con decretos ejecutivos y proyectos de ley nacionales. Esto le da una solidez enorme a su decisión. No es un capricho. No es un capricho político, es una política pública bien fundamentada que refleja un cambio de valores en la sociedad. Y después de ver estas grandes estructuras de poder, la economía, los recursos, la gobernanza, el documento nos aterriza de golpe en la vida de la gente. Sí, en la vida cotidiana. Hay una sección de avisos que son como pequeños destellos de vidas individuales. Por ejemplo, vemos solicitudes de naturalización. Melanie Sofía de Guatemala y Leonardo Benjamín de Nicaragua, buscando convertirse en ciudadanos costarricenses. Son los flujos migratorios que construyen la sociedad, condensados en 2 nombres. Luego, el inicio de una nueva vida. El anuncio del futuro matrimonio de Casey Karina Mesa y Emanuel Jesús López, ambos ingenieros industriales, de 23 y 29 años. Una nueva familia. Y unas páginas más adelante, el final de un ciclo. Un aviso judicial que convoca a los socios de la Fundación Tico de Corazón para votar sobre su disolución. El ciclo completo. La llegada, la unión y la disolución. El tejido social en su forma más básica. Pero es curioso, ¿no? Vemos al Estado regulando hasta el último colón en la caja del parqueo de Naranjo con un nivel de detalle abrumador. Sí. Pero el ciclo de vida de una iniciativa ciudadana como esta fundación, su nacimiento y su muerte, apenas ocupa 3 líneas en un aviso legal. ¿Qué nos dice eso sobre lo que el Estado considera importante registrar? Nos dice que el Estado está obsesionado con registrar aquello que puede controlar y fiscalizar: el dinero, los permisos, los bienes, la nacionalidad. Lo tangible. Exacto. Pero el capital social, el tejido asociativo, las iniciativas que nacen y mueren por la voluntad de los ciudadanos, eso se le escapa. No lo puede medir. Aparece solo en su inicio formal y en su final. Pero toda la vida de la organización, su impacto, sus logros, todo eso es invisible para el registro oficial. La Gaceta tiene puntos ciegos. Uf, qué buena forma de verlo. Nos muestra el esqueleto del Estado, pero no siempre el alma de la nación. Bueno, hoy hemos viajado desde una fábrica que cambia 48 humanos por robots hasta la batalla silenciosa por cada gota de agua. Pasando por un municipio que quiere contar cada moneda. Y una capital que prefiere el silencio por empatía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la Gaceta, lejos de ser un documento árido, es el escenario donde se registran las tensiones de una sociedad. La eficiencia económica contra la estabilidad laboral. El desarrollo urbano contra la conservación de los recursos. Las tradiciones ruidosas contra las nuevas sensibilidades. Todo está ahí, codificado en lenguaje legal. Y la publicación de todo esto es fundamental, ¿no? Es un pilar de la rendición de cuentas. Permite que cualquier persona con la paciencia suficiente pueda ver cómo su gobierno está tomando decisiones que le afectan directamente. Desde la tarifa del parqueo hasta el futuro del agua de su comunidad. Es una herramienta imperfecta, con sus puntos ciegos, pero es esencial para la democracia. Y para cerrar, queda un pensamiento flotando. El documento de hoy detalla minuciosamente los reglamentos para los cajeros de Naranjo y los archivistas de Punta Arenas. ¿Sí? La pregunta que queda en el aire es, si se regula con tanto detalle lo visible y lo tangible, como el dinero y los documentos, ¿qué pasa con lo intangible? ¿Cómo se regulan la confianza, la ética o la vocación de servicio en la administración pública? Son aspectos que no caben en un edicto, pero que son absolutamente fundamentales para que todo lo demás funcione.